encuentro, o mañana se hace el otro, ¿no? Porque yo la vez pasada falté, unas cuestiones personales, tengo una abuela muy, muy viejita y necesitaba asistencia en ese momento, así que falté. Pero sí tengo entendido que mañana se hace un último encuentro, así que creo que tampoco voy a poder estar, porque, insisto, mi abuela es muy, muy viejita y nos estamos turnando para ayudarla. No, darle la bienvenida. Espero que este espacio haya sido de mucha utilidad para ustedes en este contexto recontra difícil. Desde Aten estamos atendiendo todas las llamadas, mensajes, eh, asistiendo a las compañeras en la medida de lo posible. Y además de esto, de que esta semana ha sido una semana re heavy, re pesada, tanto para los equipos directivos que han tenido que, de un día a otro, tener que elevar toda la información para que se puedan cubrir las obras y cargos que se ha logrado desde la lucha que estamos teniendo desde que empezó, desde el 16 de marzo, desde que empezó la cuarentena. Y sabemos que encontrarnos es como algo más a todo lo que tienen que hacer, y nosotros recontra valoramos ese esfuerzo que están haciendo, que a pesar de todas las tareas que están teniendo de la mañana a la noche, se hagan un espacio para poder formarnos, porque la escuela pública se saca adelante así, formándonos, y sabemos lo difícil que es hacerlo desde la casa, y sabemos lo difícil que es atender estas situaciones en la escuela. Así que desde ese lugar reivindicamos el trabajo de cada una de ustedes, cada una, porque somos todas mujeres aquí, así que bueno, y darle esto nomás el espacio. Cualquier cosa yo voy a dejar de nuevo por si alguna no me tiene agendada. Yo soy Marina Bellotti, secretaria de nivel primario, inicial, especial y adultos y adultas de Aten Capital. Dejo mi número por si alguna necesita después de forma particular comunicarse. Bien, bueno, gracias Marina, está Claudia, está Vivi, hoy también con nosotros, está Vero, si alguna de ustedes quiere compartir algo también en relación a, bueno, esta semana que como dijo Marina, tan particular de alegría, porque ¿no? Están saliendo los cargos y todo ese proceso, pero también muy arduo de acompañamiento, de consulta y de estar asistiendo. Si quisieran decir algo. Hola, buenas tardes a todas. Gracias por hoy permitirnos estar aquí. Hubo un malentendido, por eso no estuvimos en nuestra zona el día martes. Así que bueno, es como dijo Marina, estamos viviendo una semana bastante agitadita. Tuvimos el gran logro, esta conquista de poder salir adelante con la cobertura de horas y cargos. Y bueno, ahora estamos en este día muy especial, porque hoy se harían los ofrecimientos a las compañeras y a los compañeros, y ojalá una gran mayoría pueda acceder a horas o cargos, ¿no? Porque sería un alivio económico, y sería un resultado que estamos esperando desde el comienzo de este contexto, ¿no? Así que bueno, y también anhelamos que pronto podamos seguir nombrando, ojalá el gobierno dé respuesta, y podamos seguir dando cobertura mientras estamos en este contexto que sabemos que es muy difícil y desesperante para nuestras compañeras y compañeros que no tienen cargos, que no tienen horas, que necesitan incrementar. La situación, la verdad que se ha tornado muy complicada y difícil en el caso de las compañeras de inicial, perdón, que sabemos que siempre es un nivel que tiene menos cobertura, o sea que salen menos vacantes, pero esta situación no les permite poder acceder a algún otro tipo de trabajo, ya sea en el privado o en otra tarea. Así que bueno, ojalá tengamos buenos resultados y obviamente valorar esta conquista que ha sido muy, muy valiosa y en este contexto muy especial, ¿no? Así que bueno, abrazo a todas y éxitos. La verdad que este espacio también ha sido muy enriquecedor. Yo el año pasado no tuve la oportunidad, no pude acompañar los trayectos, pero la verdad que estas charlas han sido riquísimas. Así que bueno, felicitaciones y a seguir construyendo entre todas, entre todos. Gracias. Bien. Bueno, gracias Vivi, justo la agarramos, tocó con la tos al final. Vero, ¿quisieras decir algo?
Sí, bueno, agradecer este espacio, a invitar a las compas a que, como este es la última charla del ciclo, puedan preguntar, puedan sacarse las dudas, puedan traer sus inquietudes, porque bueno, estamos cerrando el primer cuatrimestre y el tema evaluación es un tema que nos toca de cerca, bueno, y que la hemos tenido que repensar, ¿no? Y en este momento en el que estamos repensando la cuestión de la evaluación desde un punto de vista formativo, también invitar a que si hay dudas, a que si hay inquietudes, a que si hay propuestas, o que si se llevan adelante este tipo de procesos en la escuela, poder compartirlo y también poder preguntar, ¿no? Porque es lícito tener dudas, es lícito no saber a veces para dónde seguir, y creo que para esto están estas charlas también, y bueno, agradecer este espacio, pero fundamentalmente también en función de lo que decían las compañeras, que sepan que el sindicato está presente en todos estos procesos que se están sucediendo esta semana en función de la resolución 260, y que hay muchas cosas que no están saliendo bien, pero muchas otras cosas que sí, y para aquellas cosas que no están saliendo bien, estamos también presentes, ¿no? Y estamos viendo de qué manera poder mejorarlas. Así que bueno, cuando haya dificultades, si hay horas que nos salieron o cargos que nos salieron, por favor los comunicamos, mantengamos abiertas las líneas de comunicación, sobre todo con los representantes de ATEN en cada una de las localidades, para poder salvar estas cuestiones que fueron apareciendo, que van a seguir apareciendo porque es nuevo todo lo que nos está pasando, pero que vamos a estar ahí atentas para poder darle cauce y solución de la mejor manera posible, atendiendo a los derechos de los y las trabajadoras y de los y las niñas también en este contexto tan particular. Gracias, Bien, compás. bien, gracias Vero. ¿De Aluminé tenemos alguna noticia? ¿Algo para...? Comentar, buenas tardes, ¿cómo están, compañeras? Me sumo a lo que han dicho las compañeras anteriormente, decirles que valoro mucho esta instancia colectiva y compartida en este tiempo de excepcionalidad que estamos viviendo, y que bueno, nos toca repensarnos, mirar nuestra tarea y acompañarnos de la mejor manera, así que bueno, reivindico el espacio y lo valoro muchísimo. Con respecto a lo sindical, es histórico el logro que hemos conseguido, que es la cobertura de horas y cargos, algo que nunca antes había sucedido en la historia de Neuquén y de ATEN, tener que luchar para que se cubran las horas y cargos, y bueno, es un hecho trascendental porque son muchos las compañeras y compañeros que estaban esperando un cargo o un doble turno, porque esta situación de excepcionalidad que nos afecta a la escuela también nos afecta a nivel sociedad en todos los aspectos. Y bueno, en Aluminé cuidándonos mucho, volvimos a fase 1 de aislamiento, hay 5 casos confirmados, y bueno, no queda otra que cuidarse uno para poder cuidarnos entre todos. Así que bueno, nada más. Bien, gracias Claudia. Antes habló Marina por la seccional de Aten Capital, y veo que ahí se sumó Laura. ¿Quisieras agregar algo, dar una información, pensando en estos días tan importantes que estamos viviendo? ¿Agregar algo, Lau? Hola a todas. No, simplemente saludarlas y como decían las compañeras anteriormente, obviamente es nuevo este dispositivo de toma de cargos, y lo más importante es que está ATEN, digamos, custodiando ese procedimiento, y que obviamente digamos, vamos a tener errores y en la marcha los vamos a ir corrigiendo, pero es importante que esté, digamos, ATEN ahí atrás, tratando de acompañar este proceso. No sé si Marina quería decir algo, simplemente eso, no quería... Ahí está. Bien, Marina nos contó un poquito y fue la primera que hoy abrió el encuentro. Insistimos siempre en la importancia de que si hay alguna consulta o duda, las compañeras han dejado, y hoy pueden volver a hacerlo, sus medios de contacto en el chat, y van a estar respondiendo y también acompañando. Damos por inicio esta cuarta charla. Veo en el chat que hay compañeras que se suman. Patricia, te damos como la bienvenida hoy, y para quienes no han podido participar de las otras instancias, les recordamos que en la plataforma va a quedar hasta, entiendo, agosto, el material de cada uno de los encuentros, no solo con la grabación
de la charla en sí, sino con los materiales que hemos ido compartiendo, de lecturas, de videos, para que puedan seguir profundizando en función de los tiempos y la disponibilidad de cada uno y cada una. Pero es importante decirles que, bueno, que las charlas tienen un orden, que fuimos profundizando y metiéndonos en algunos temas de manera recursiva, y que los invitamos a ese espacio donde no solo pueden acercarse y encontrar el material, sino que también hemos habilitado espacios de interacción en función del formato que tiene esta charla. Esos son los espacios de pregunta, de poder ponernos en diálogo con las experiencias. No obstante, hoy, como cerramos, vamos a tener un momento final, y les pedimos que se queden para poder intercambiar un poco en esta mirada del encuentro. Y antes de meternos de lleno, si bien esta es la cuarta charla que está pautada en el marco de este ciclo, en el día de mañana, a las 4:30 de la tarde, para todos los equipos directivos, no solo del nivel primario, sino que es abierto a otros niveles y modalidades, tendremos una charla a cargo de la doctora Silvia Martínez. Ella es la directora del equipo de investigación que está participando en esta propuesta del ciclo de charlas, y va a trabajar justamente con la idea de escuela, ¿no?, más amplia. El título de la charla es Hacer escuela hoy, saberes y subjetividad. Nos parece que va a ser un encuentro que va a articular mucho de lo que pusimos a rodar en estas charlas, y que nos va a ayudar a también poder pensar y reflexionar respecto a la escuela que se nos viene en esta segunda parte del año. Recordamos que para participar hay que poder inscribirse para poder tener el ID y la contraseña de la charla. Lo hacen siempre desde la página de ATEM, como si lo hicieran en un curso, y al completar la encuesta ya van a recibir los datos para poder sumarse a este encuentro del día de mañana a las 16:30. Entonces, los invitamos a que puedan socializar la propuesta también con otros colegas, compañeros y compañeras que puedan estar interesados en pensar desde la posición, ¿no?, del gobierno escolar, la mirada sobre una escuela y este tiempo en particular. Arrancamos con el día de hoy. Micaela, estás por ahí también, ¿te parece? Última charla, último día. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que están presentes. Sí, estamos en el último encuentro y momento. Como siempre, los espacios de cierre nos traen a veces más preguntas, ¿no?, y más planteos para seguir pensando adelante. Así que bueno, intentamos acompañar de la mejor manera posible y como se puede en este tiempo también, a quienes están asistiendo y participando. Para dar inicio al encuentro de hoy, bueno, primero hacer hincapié, ¿no?, en el nombre de esta charla. El nombre es Enredados en Pandemia, y problematizando un poco la idea de lo que nos invita a pensar, ¿no?, estar enredados, ¿no? Y compartíamos en los grupos anteriores que hemos tenido estos encuentros ya, que la idea de estar enredados no necesariamente nos debe posicionar a pensar de que el estar enredado es algo de lo que no podemos salir, o que estoy enredado porque me siento trabado, porque no puedo, porque estoy atrapado, sino que es una invitación a volver a repensar la idea de redes posibles con otros, con otras, redes que nos permitan identificar el por qué, el para qué de la pertenencia en esos espacios. Y acá traemos algunos de conceptos y construcciones, ¿no?, conocidas para todas las que estamos acá, que nos remite a pensar que esta posibilidad de hacer red es con instituciones, es con familias, es con escuelas, pero traemos la posibilidad de pensar en nuevas alianzas. Y sobre esto vamos a ir problematizando en el encuentro de hoy. Un punto de partida es entender de que estar enredados en pandemia nos posiciona en una situación que no solamente nos atraviesa a nosotros como institución, escuela. El mundo está en pandemia, ¿no? Esta imagen ahí tan significativa de un mundo con barbijo, aislado, restringido, ¿no? Que está siendo protagonista de una situación
totalmente de excepción, y que como todas las situaciones de excepción sabemos que se va a salir de este contexto, que el contexto va a volver a cambiar y nos va a volver a posicionar nuevamente a repensar en el cómo lo hacemos, en el para qué lo hacemos, pero hay una idea muy potente a que no hacerlo de manera solitaria, de que cada institución, y cuando digo institución lo digo en su sentido más genérico, ¿no? Acá contemplo a la institución familia, contemplo a otras instituciones, de que no desde la soledad vamos a poder articular y poder pensar en este cómo a posteriori, ¿no? Entonces, acá la primera imagen que nos remite a pensar y a entenderla es que esta idea de red, ¿no? Esa foto, esa imagen ahí de una red de sistema, algo que ni siquiera sabemos bien cómo funciona, ¿no? Uno manda un mail, estamos conectados ahora en este mismo momento y sabemos que hay una red que sostiene toda esta posibilidad de comunicación, pero si tuviéramos que explicar su funcionamiento, poco sabemos de ello, ¿no? Porque no portamos todo el conocimiento posible para entenderla, pero sí reconocemos algo de su finalidad. Entonces, hay una idea de que el estar en red es porque vamos a aprender cosas nuevas. Quien se suma a una red debe reconocer el funcionamiento de otra, ¿sí? Mínimamente para poder saber qué puntos de conexiones posibles van a haber. Y esta imagen nos permitía pensar con ustedes de que esta red se conforma por puntos de conexión, se conforma por estos intersticios, ¿no? Que se van dando, esos puntitos brillantes, ¿no? Que van uniendo otros cruces posibles, que es una red más amplia donde se van consolidando redes más pequeñas, ¿no? Y que por ser pequeñas no tienen menos fuerza ni menos posibilidad de acción, sino que están más haciendo red con otras instituciones cercanas. Entonces empiezan a resonarnos cuestiones como la cercanía, la posibilidad de hacer red con otros, con otras, la posibilidad de condensar cierto conocimiento. Y en estas redes algo que sí circula, y que es la tercera imagen que tenemos ahí, algo que sí circula y muy fuerte es la información, que trasciende a veces a la red, ¿no? Esta información que no para de llegar por momentos. Muchas decían, hubo un problema en la comunicación, ¿no? Entendimos que no teníamos que estar y que teníamos que participar. Bueno, aún estando en red, hay un montón de cosas que se nos pasan, que la idea de esta información que a veces se va como licuando en el tiempo, en el quién lo dice, cómo se dice, entendemos que lo que hay que generar para que las redes a futuro, ¿no? Y en este presente tan vertiginoso que estamos viviendo, es necesario partir de qué es lo que están transmitiendo estas redes, para qué las estamos sosteniendo y cómo nos sentimos en ellas. Una primera pregunta que les traemos para pensar es en esto de apelar a la participación, tal como lo hicimos en el encuentro anterior y en el anterior, es partir de qué están pensando ustedes, qué las remite o qué las invita a reflexionar cuando hablamos de a poder hacer redes, ¿sí? Y la invitación es que vuelvan a acceder a esta página que varias entraron ya la otra vez, tienen que colocar en sus celulares, o quienes estén en la compu también lo pueden hacer desde ahí, www.menti.com. Ingresando este código que está ahí en la pantalla, van a tener la participación abierta a contarnos, ¿sí? Y a contarnos entre nosotras con quiénes es posible trabajar en red hoy, ¿sí? Cuando decimos con quiénes es posible trabajar en red hoy, podemos estar identificando a personas, podemos estar identificando a otras instituciones, a organismos, ¿sí? ¿Con quiénes estamos diciendo? El primer reconocimiento y ejercicio que nos permite hacer esta actividad es saber si todas o la gran mayoría estamos identificando como posibilidad la idea del trabajo en red, ¿sí? Y fíjense que hacemos referencia al hoy, no con quienes hicimos y nos fue muy bien y hoy no los tenemos, sino hoy, en contexto de pandemia. Así que quizás ahora empiecen a llegar algunas de las primeras respuestas que ustedes puedan tener. ¿Alguien tuvo dificultad para ingresar? ¿O todas están...? Bien, ahí
ahora compartimos. Ahí van apareciendo las primeras respuestas vinculadas a esta pregunta que planteamos, ¿con quién es posible trabajar en red hoy? Bueno, hasta acá como instituciones fuertes y presentes, ¿no? Pero también sujetos que aparecen. Fíjense, docentes de nuestra escuela, hacer red con docentes de nuestra propia escuela y con las familias. Con otras escuelas también, ¿no? Pensamos ahí en las que están cercas, en las que se comparte quizás los docentes o algún proyecto de manera singular. Otras instituciones de la comunidad, miren, salud, hospital, ¿no? Los compañeros, aparece también el sindicato, ¿no? Como con quien podemos en esta circunstancia hacer red, las familias, ¿no? Parecería que aparecen fuertemente aquellos que están cerca, ¿no? Para hacer la red. Esperemos un minutito más a tener algunas otras respuestas. Si están pudiendo acceder. Ahí van más. Los compañeros, salud, en este tiempo, ¿no? Tan particular en donde necesitamos estar comunicados, necesitamos que esa comunicación implique una información que sea clara, que sea adecuada, que respete canales, ¿no? Los compañeros siguen saliendo, la propia institución, organizaciones sociales, pensemos, ¿no?, en cuántas situaciones de vulnerabilidad se están viviendo y necesitamos también de la comunidad para que se acerque a poder trabajar. Bien, aguardamos, trabajo colaborativo, aparece. Suena fuerte, fíjense, la palabra familia, ¿no? Como la que está en el centro de esta presentación. Bien, teniendo en cuenta esto, nos proponemos, ¿no?, poder pensar a lo largo del encuentro de hoy cómo es que estamos trabajando con cada uno de estos actores. Con la posibilidad concreta también de hacer red, ¿no? Porque en un contexto tan atravesado como el que estamos viviendo hoy, la primera pregunta es ¿con quiénes? No, digamos, es importante porque no es partir de lo mismo que venimos haciendo incluso con estas redes en tiempos anteriores, ¿no? Hay que poder volver a hacer esta pregunta. Y nos hacemos esta pregunta del con quiénes, y la que venimos sosteniendo a lo largo de los encuentros tiene que ver, ¿no?, con cómo tomamos posición, o cómo construimos esa posición, la legitimamos, la sostenemos en el tiempo incluso, ¿no?, en estos días tan complejos, frente a estos actores que han mencionado recién en la lluvia de palabras. Y fíjense que utilizamos una imagen, ¿no?, que parecería ser de una persona pensando, ¿no?, reflexionando, tratando de hacer foco, de pensar quiénes son esos actores que están cerca de mi posición como directora, cerca de la institución también, ¿no?, de la escuela como institución escolar, para poder pensar cómo trabajar en red. Por lo tanto, partimos en esta persona que está pensando, y fíjense que es como la Matrix, hay mucha información, ¿no?, y donde nos llegan mensajes, no suena el celular, y la pregunta es, ¿con quién me junto para ver cómo resuelvo este problema o esta necesidad? Surgen dos cuestiones que son como pilares, ¿no?, para pensar la posición frente a esto, y una tiene que ver, ¿no?, con que el trabajo con otros, en red en este caso, tiene como una finalidad, ¿no? Y si bien vamos viendo que cada uno desde su lugar, su cargo, su rol y sus responsabilidades aporta, hay algo que es común en el trabajo con red, y es poder sostener, garantizar o incluso luchar o ir en busca de otros derechos que hoy son urgentes. Cuando vemos la normativa, ¿no?, que surge en relación al tiempo de pandemia, se habla del derecho a la alimentación, el derecho al conocimiento. Por lo tanto, esa es una primera parte de poder encontrar un punto en común con el trabajo con otros. Poder trabajar
por sostener, ampliar, ¿no? Incluso en este tiempo, esos derechos. Me sale pensar, ¿no?, cómo se viene reclamando el derecho a la conectividad como un recurso necesario para mantener esta incomunicación y sostener la información que es necesaria para resolver situaciones. Entonces, hay algo que tiene que quedar como norte y bien claro, que estos otros con los que como director o directora estoy trabajando, me ayudan a seguir pensando y velando por la idea de derecho, y en nuestro caso, garantizar las condiciones para que ese derecho a la educación siga teniendo lugar aún hoy. La segunda cuestión que aparece acá para pensar la posición tiene que ver con los vínculos. Cuando pensamos las redes, no hay posibilidad de unión o de encuentro, como Micaela mostraba en la primera imagen, sino es por puntos que nos conectan y nos permiten construir vínculos. Cuando hablamos de vínculos, hablamos de relaciones que nos llevan a estar juntos en un contexto o en una situación determinada. Por lo tanto, el vínculo no está dado solo, sino también se construye, y sobre eso hoy queremos traer algunas reflexiones que nos ayuden a pensar cómo es que juntos construimos un vínculo centrado en lo común. Pero la posición no se agota en pensar con quiénes trabajamos, sino que habilita el surgimiento de otras preguntas, que es ¿por qué estamos juntos? ¿Para qué? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿No? Y finalmente el cómo, que nos remite a cuál es la estrategia de trabajo construida de manera colaborativa, que había sido una palabra, ¿no?, colaboración, que había surgido, para poder justamente cumplir con las intencionalidades a corto o a largo plazo que puedan tener esta red. Y ponemos entonces sobre la mesa de pensar la posición y habilitar estas preguntas, la idea de trama que venimos trabajando desde el primer encuentro, para entender que cuando trabajamos con otros hay algo que se configura y es una situación con modos de comunicarnos, con modos de construir en conjunto, con modos de tomar decisiones. Y acá hacemos un alto. No es que por la pandemia empecemos a trabajar en red, sino que esta ya es una modalidad que las escuelas seguramente vienen trabajando, que surgen en función de las distintas problemáticas y necesidades. Algunas tienen una larga trayectoria y otras son ocasionales. Están surgiendo porque frente a los emergentes que se van presentando necesitamos dar una respuesta y solos no podemos. Entonces vamos al encuentro de estos otros con los que nos unimos, nos conectamos para trabajar en red. Y en este sentido, algo que es relevante tener en cuenta acá, y es que cada institución o cada actor que se suma a una red viene con un recorrido propio, un recorrido, nosotros le decimos fundante, viene representando a una institución, a ciertos mandatos sociales en términos de cumplimiento con la sociedad y compromiso. Por lo tanto, algo que la red tiene que hacer es juntarnos, darnos una identidad respecto a la necesidad o al problema que nos une, pero sin perder que cada uno va a poder aportar desde la función o el rol que está cumpliendo institucionalmente. Y esto lo decimos como un paréntesis al todo lo que viene, teniendo en cuenta que las personas no sostienen esa red, sino que son las instituciones que cuando se juntan, cooperan y posibilitan un trabajo coordinado. Esto no solo es importante tenerlo en cuenta, sino que es necesario tenerlo presente de manera recurrente, porque si no las personas se van y las redes se caen. Por lo tanto, cuando el compromiso viene de las instituciones, cuando viene, diríamos, ese posicionamiento que es político, a trabajar con otros para afrontar una situación, eso nos hable de que la red contempla, considera y cuida también las identidades o espacios de pertenencia de quienes la conforman. Y hay tres preguntas que nosotros ponemos, ¿no?, y que hablan de la posición que se asume frente a la red, y tiene que ver si formo parte y soy un integrante más. Si tengo parte, significa si tomo decisiones, si hay un lugar, ¿no?, donde la voz es escuchada y también considerada desde la experticia o la función social que tiene esa institución, o si se es parte. Esa red también nos da identidad y habla de la localidad, de las problemáticas emergentes y de las preocupaciones compartidas. Es por eso que entendemos que la red y la relación de la escuela con la red tiene que ver con la posibilidad de construir lazo social con otros para generar condiciones de sostén. Y esto, fíjense, ponemos una imagen al lado que habla, ¿no?, de un adaptador que tiene como distintas bocas o puertos, ¿no?, y habla de la posibilidad de que o la escuela abre
en busca de esa red y concentra, ¿no?, la necesidad de reunirnos, de conversar, de resolver en conjunto, o la escuela se une también, como la salida, a otras instituciones que nos convocan. En este juego, como de doble entrada, la idea de lazo no tiene que ver, ¿no?, con encerrarnos y estar juntos, ¿no?, sino que tiene que ver con una operación, una construcción de estar con otros, de buscar estar con otros, de modo tal que podamos garantizar algunas condiciones que a veces nos desbordan como institución, o no tenemos las herramientas y tenemos que construirlas de manera conjunta. Por eso estamos pensando, ¿no?, la idea de lazo, como algo que nos une, que nos contiene, que nos limita, en términos también de qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el ámbito, ¿no?, de intervención, pero que en eso nos sostenemos para poder armar acciones colectivas, conjuntas, que en unidad permitan hacer, decíamos antes, frente o afrontar las distintas situaciones que presentan nuestras infancias, que presentan nuestros docentes también, que presentan las familias, o la comunidad en general, y la escuela también se ve involucrada en poder dar una posible respuesta. En este marco, entonces, es que pensamos, ¿no?, la idea de red como una red que es social. Sí, me quedaba recuperando esta idea de las condiciones del sostén. Cuando hablábamos todo el tiempo, todo este ciclo de charlas, intentó aportar algo para pensar en qué condiciones, no las condiciones que tenemos, sino las condiciones posibles de ser repensadas, qué condiciones generamos para el trabajo y para el acompañamiento al trabajo docente, qué condiciones son las que podemos generar, sostener y acompañarnos pensando en los estudiantes. Y acá aparece nuevamente esto que estaba en el título de esta charla, que es la idea de red. Y cuando pensamos hoy en red social, un poco nos la han robado ciertas redes sociales, ¿no? La idea de la red social hoy pareciera remitirnos a un espacio que está en esta famosa nube y donde figura un poco como de exhibir, de mostrar, de exponer para que otros digan si les gusta o no les gusta, para que lo compartan, para que lo comenten, ¿no? La idea de red social ha sido expuesta casi en esta, no solo en este tiempo, sino ya hace años que venimos vivenciando esto de que estás o no estás en una red social. Y un poco queremos corrernos de esa idea, queremos corrernos de todas esas características que han centrado a lo que implicaba formar parte de una red social o no, ¿sí? Pareciera ser que hoy, si no estás en determinadas redes sociales de estas, Twitter, Instagram, Facebook, ¿no?, YouTube, WhatsApp, parece que hoy, realmente hoy, quedaste como desconectado del acontecer del mundo. Sin embargo, decimos, bueno, no nos vamos a posicionar de ahí, no vamos a reproducir al interior de nuestras escuelas y mucho más con otras instituciones lo que sucede habitualmente en las redes sociales. No vamos a hacer para estar expuestos, ni vamos a estar dando cuenta de que si a otro le gusta o no le gusta, si es digno de ser compartido el trabajo que se hace en una red social. Vamos a retrabajar el concepto pensando en lo que implica formar parte, ser parte, estas tres cuestiones que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Y traemos de nuevo la idea del sostén, que una red social implica, fíjense la cercanía con la que en estas imágenes, ¿no?, chiquititas, que intenta representar personas de muchos colores, ¿no? Cómo nos agarramos. La idea de la red social implica cercanía, reconocimiento del otro, lazo, ¿sí? Lazo a través de lo que sé, lazo a través del cómo puedo comunicar. Y acá, dos conceptos que nos permiten profundizar un poco más la idea de red social es la idea de los vínculos que se pueden forjar y que deben ser cuidados y que deben ser sostenidos, pero también la idea de los conocimientos y del conocimiento que transcurre en estas redes sociales con la intencionalidad de generar saberes, ¿sí? Una red social que genera saberes, que aporta algo al trabajo de quienes están formando parte, nos da ciertos elementos, ¿no?, que son como sustantivos para pensar esa red social. Fíjense que ahí les dejamos como estas 4 características que nos permiten repensar estas redes sociales. El sentido de esta construcción permanente, una red
que venía siendo trabajado, de la que participábamos como escuela y que en este tiempo le dejamos de encontrar cierto sentido por la urgencia y emergencia que vimos atravesada en nuestras escuelas. Entonces, no hay una construcción permanente que nos dé un modo de hacer o de estar en una red social. Hay que poder repensarlas. Tiene que ser un sistema abierto a que tenga cierta permeabilidad, como hablábamos en algún momento de cómo nos poníamos frente al contexto, ¿no? Si dejamos que esto nos avasalle, o si dejamos cierta porosidad para que ni ser una isla del resto, ni tampoco no abrir puertas, ventanas y todo para que todo el contexto nos entre. Un sistema abierto que sea organizado, que tome sus recaudos en el cuidado. Que las estrategias que generen, digamos, la forma de trabajo al interior de las redes sociales sean dinámicas y colectivas, que implique que no voy solamente a escuchar o voy solamente a aportar, sino que estoy de manera colectiva construyendo. Una red que no implique participar de reuniones sin sentidos, ¿no? Con esta cuestión de reunionitis que tenemos a veces solo por sostener la presencialidad en la red, y que uno se va, y quienes van a veces como representantes y vuelven, y en la escuela la pregunta es, ¿y qué pasó con eso? Y no, nada, viste cómo es, 3 horas hablando y llegamos, que la sensación no sea de ese agobio por estar sí o sí en una red. Ahí lo que podemos llegar a revisar son las dinámicas que se están dando, qué se entiende por participar en una red social desde lo colaborativo, y fuertemente el que el encuentro sea en lo político. Cuando decimos encuentros políticos, volvemos a reconsiderar esta idea del posicionamiento político y pedagógico que tiene que tener nuestra posición dentro de una red social. Traemos 4 preguntas también que son sumamente conocidas para nosotras, ¿no? En el ámbito de la enseñanza, desde la didáctica y la pedagogía las recuperamos continuamente, pero es necesario pensar esta red social, con quiénes es posible realizarla, por qué, para qué y cómo. Ya en el cómo estamos dando como ciertas líneas de posibilidad de acción, desde, ¿no?, de pensar el cómo como dinámico y como estrategias colaborativas de trabajo. Y traemos estas 2 imágenes que nos permiten problematizar un poco las preguntas, pensando en cómo se da la dinámica al interior de estas redes. Fíjense, la primera tiene que ver con una cuestión piramidal, ¿no? Cuando uno dice, hay redes que tienen cierto funcionamiento más desde lo burocrático, que pareciera ser que hay una base ancha que lo único que aporta es información, ¿no? Que vamos a decir lo que hacemos y cómo lo podemos hacer, pero pareciera ser que depositamos información, datos, modos de hacer, casos, contamos, decimos, pero nunca tenemos esta sensación de llegar, no como a un punto. Lo grafico casi literalmente esta cuestión de verticalidad, ¿no? De decir, bueno, en tanto y en cuanto nuestro aporte sea siempre en uno de esos niveles de esta pirámide, bueno, no hay posibilidad de encuentro, ¿no? Porque o estamos en la base o estamos en la cúspide de esta pirámide. Sin embargo, tenemos como una posibilidad de repensar ese funcionamiento interno de la red. Fíjense que la segunda imagen remite a una fuerza centrífuga, ¿no? Tomando el modelo con el que funcionan ciertos aparatos en nuestras casas, ¿no? Un secarropa, un lavarropa, ¿no? Y no tienen la intencionalidad de decir, formo parte de la red, me revuelve y me saca de otra manera, sino que, fíjense, el sentido que tiene esta fuerza centrífuga. Tiene que ir para un mismo lado para lograr este objetivo, ¿no? No hay 2 fuerzas opuestas para poder hacer girar ese tambor. El tambor gira en una dirección y a la vez, y con una fuerza, ¿no? A veces esta misma cuestión del movimiento centrífugo, por momentos te pega en el borde, y por momentos quedas en el centro, ¿no? Esta posibilidad de que esa red tenga esta permeabilidad, incluso en la posición que tomo por momentos, que ocupo por momentos, para poder generar y aportar algo en ese sentido de participación de la red, ¿no? Y acá lo que queremos como hacer reconocer es que hay 2 tipos de redes
mínimo que tenemos que estar como pudiendo visibilizar. Una tiene que ver con esta red interna que generamos hacia el interior de nuestras escuelas. Y uno podría decir que cada vez que trabajamos con otras instituciones, valga la redundancia, pero estamos haciendo referencia también a la familia, cada vez que intentamos generar un lazo con ellos, debemos respetar mínimamente esa red interna que otros construyen a sí mismos. Si uno no puede meterse en la red interna de otros para modificarla y decir, no, necesitamos que ustedes trabajen así para poder cumplir parte de nuestros objetivos. Entonces, una red interna para poder conformar una red externa. Podríamos decir que es como una cuestión, casi un mantra, ¿no? De decir, no puedo pensar en conformar y formar parte de una red externa si no tengo, ¿sí?, un sentido de lo dinámico, permanente, abierto y colectivo, un sentido de construcción pedagógica política al interior de nuestras instituciones, si no hemos consolidado una red interna. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y cómo hacemos para mirar estas cuestiones en este contexto? Una de las preguntas que nos permitía a nosotras hacer cierta reflexión al respecto es que en este contexto de pandemia, la pregunta tiene que ser, ¿qué nuevos nodos, pensando en esta imagen, ¿no?, de la gran red, qué nuevos nodos y lazos de conexión fueron posibles en este sentido, en este contexto, para otorgarle una continuidad al trabajo pedagógico, para otorgar una continuidad al acompañamiento, ¿no?, de las trayectorias educativas? ¿Cuáles fueron los nodos? Y fíjense que hablamos de nodos como puntos de encuentro y no de nudos como puntos siempre que reparan en lo problemático y en la imposibilidad. Pero sí partimos de que reconociendo los problemas que acontecen en este contexto es posible elaborar y reelaborar, como decíamos en encuentros anteriores, las hipótesis de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí sí, cuando uno logra visibilizar, y acá fíjense que les traemos el punteo de estos recorridos que han hecho este ciclo de charlas, ¿no? Cuando hablábamos del proyecto institucional, de la posibilidad y cómo acompañábamos el trabajo docente, de los sentidos otorgados históricamente, pero en un contexto actual, a el sentido del aprendizaje y el poder trabajar con otros reconociendo nuestras propias posibilidades de trabajo, ¿no? Acá nuevamente lo que traemos es la idea de lo común, la posibilidad del trabajo con otros para poder pensar en esta idea que aparece ahí bajo lupa, ¿no? Poniéndolo, la construcción de la comunidad que se piensa a sí misma. Y en esto es relevante lo que acabas de decir, Micaela, pensar que no es posible generar redes externas si nuestra red interna no está fortalecida, no está consolidada, porque las propuestas de acción se caen o nos dejan en un lugar muy solitario. Por lo tanto, es importante pensar que todo lo que hemos trabajado en el ciclo de charlas hasta ahora nos desafía, ¿no?, a consolidar, a fortalecer estas redes internas, que son las que nos permiten sostener y generar lazo dentro de nuestra comunidad educativa para poder llevar adelante acciones con otras y otras. En este sentido es que es importante considerar que esta idea de red como sistema abierto permite tránsito, ¿no?, ingresos y salidas, por eso las redes no son eternas, ¿sí?, sino que van funcionando o van adquiriendo funcionalidad a medida que hay objetivos que se van cumpliendo e incluso que se van modificando en el tiempo. Considerando esto es que nos metemos y ponemos bajo la lupa la idea de comunidad, ¿no? Una palabra que utilizamos tanto en el ámbito educativo, pero que a veces tiene muchos sentidos y que hoy queremos hacer foco en esta idea, como mostramos con los colores, como es la idea de unidad. Algo complejo de generar, que lleva tiempo, que demanda procesos, que implica construir consensos, aún en las diferencias, desde las posiciones en las que estamos mirando aquello que nos convoca como objeto de trabajo. Y planteamos dos preguntas. La primera tiene que ver si en el marco de pensar las relaciones con la comunidad, la escuela trabaja con la comunidad, trabajando con este y, ¿no?, como dos cosas separadas, que a veces se juntan, pero que son mundos distintos, o si pensamos la idea de la escuela en la comunidad, como una institución más, en donde en este movimiento, como decíamos, centrífugo, lo que permite es trabajar en una dinámica que nos enlaza socialmente, políticamente,
para poder hacer foco a aquello que nos convoca. Y entendemos que hay una condición para trabajar en red con la comunidad, en la comunidad, y que tiene que ver con la reciprocidad. Cuando decidimos formar parte, tener pertenencia y ser esa red, no estamos en una posición de esperar que el otro resuelva. No voy a derivar un problema. No es que espero que con los recursos que tenga vengan a la escuela y me den una solución. Justamente eso es un efecto, diríamos, contraproducente para la propia dinámica de la red, sino que la condición para que funcione es la reciprocidad. Saber de que en ese espacio con otros algo voy a recibir, me voy a enriquecer, voy a poder negociar, porque vamos a ver que es un proceso de negociación, pero que una posición institucional y una acción también me va a comprometer a contribuir a su funcionamiento. Usamos esta imagen, ¿no?, del infinito para mostrar que cuando la reciprocidad es el principio que organiza las redes, se generan infinitas oportunidades de trabajo y objetivos e intencionalidades que alcanzar. Es importante entender esto, ¿no? Porque cada institución o cada actor que se suma a una red tiene recursos diferentes, tiene mecanismos de abordaje distintos, y el desafío está en ver en cómo, en el marco de poder mirar en perspectivas distintas aquello que nos convoca, construimos alternativas novedosas o innovadoras, es decir, no transferimos protocolos, ni tomamos, por ejemplo, lo que hace el hospital y lo hacemos en la escuela, sino que el estar con otros nos desafía a construir juntos, en situación y en contexto, estrategias o modos de intervención ajustados. Y en este sentido volvemos a traer algo que hemos problematizado, que es la idea de lo común. Cuando nos juntamos en la red no es que tenemos algo similar y eso es lo común. Lo común implica una construcción, encontrar cuáles son las preocupaciones que demandan asumir los distintos asuntos desde un lugar de corresponsabilidad, de codecisión, porque nos afecta a todos, y porque algo, desde la posición institucional que tenemos, debemos o podemos hacer. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que lo común también es un proceso de trabajo, que en una primera reunión, que nos sentemos y contamos lo que hagamos, lo que solemos hacer, no implica ahí construir lo común, sino que es un proceso mediado, vamos a ver, por la comunicación y por muchos factores que hacen que nos encontremos y construyamos un nosotros en ese agrupamiento que implica el trabajo en red. Por lo tanto, hay que trabajar con la información fuertemente, en los modos de comunicar esa información, en analizar alternativas, en ver cómo los recursos que cada uno de los actores de la red puede aportar y se potencian en el trabajo en conjunto. Y hay algo que es distintivo y tiene que ver con la capacidad de crecimiento que tiene la red como grupo, ¿no? Si la red nos genera más discusión, si genera controversia, e incluso no permite un trabajo armónico, justamente esa red lo que está haciendo es obturar la posibilidad de dar una respuesta compartida a las problemáticas. Por eso ponemos que no armamos red porque todo funciona bien. Vamos en busca de construir redes cuando hay problemas, cuando hay necesidades que nos exceden. Cuando hablamos de necesidades, hablamos de algunas situaciones que ya tienen conocimiento, diríamos, público, que hace tiempo las vamos reconociendo, las advertimos, y que con otros tratamos de hacer acciones de prevención o promoción. Ahora, cuando hablamos del problema, reconocemos una situación que muchas veces estalla, es explosiva, y que nos convoca a que juntos podamos darle un abordaje más integral. Entendemos, y leíamos en estos días, que no solo hay situaciones y momentos que convocan y urgen la necesidad de construir red. No pasa a veces siempre, sino que hoy y en pandemia vemos que hay escenarios o situaciones que a la escuela, como vimos en el encuentro 1, ¿se acuerdan?, están embatidas por el contexto, se sienten como tsunami, y en la búsqueda de dar respuesta, de no mirar a un costado o vernos como perdidos, necesitamos construir la red. Recuperamos el sentido de la hipótesis. Ese problema no nos encierra, no nos enreda, sino que nos organiza como hipótesis de trabajo a construir estrategias o alternativas de abordaje conjunto. Y en este sentido es que traemos la idea que hoy abría nuestra charla, que tiene que ver con el sentido de la alianza, ¿no? Algo que nos compromete, que es una expresión pública, ¿no?, de ese compromiso o de esa responsabilidad que se toma, que se asume, ¿no?, que nos identifica,
que nos da una pertenencia en eso, y que marca también, ¿no? Diríamos, ciertos compromisos que estamos dispuestos a tomar con otros y para con nosotros mismos respecto al trabajo sobre lo común, ¿no? Sí, sí, y fíjense, nos llamaba la atención rápidamente, pensábamos en alianza y traíamos esta idea de la alianza, ¿no? De compromiso. Que bien quizás sean pocas las que hayan pasado por la experiencia de lo que implica el matrimonio, ¿no? No es mi caso, pero tratábamos como de tomar la analogía, algunos quizás ven esa imagen de los anillitos de la alianza y salgan corriendo, ¿no? Como quien dice, no, otra vez los anillitos y esta cuestión, ¿no? Y eso muchas veces, tomando casi de un modo más gracioso, esas posibles referencias que hay en relación a este tipo de alianzas, sí traíamos y nos permitíamos como repensar la analogía. Una alianza que tiene en sí esta cuestión de desde dónde parto para pensar una alianza con otro, y reconocer el valor social, ¿sí? Un valor social que a veces es atribuido por otros, por otras, a esa alianza que se conforma, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con el sentido que le otorgan quienes forman parte de la misma, ¿no? Valga de nuevo el caso a la alianza, ¿no? Con otra persona. El sentido social, el valor social es otro y no quizás el que uno lo otorga desde su propia experiencia. El sentido de contrato que tiene. Un contrato, como bien sabemos, todos, todas en algún momento hemos firmado un contrato, se asume una responsabilidad y a veces es algo que no nos tomamos el tiempo para leer todo lo que un contrato implica, ¿no? La famosa letra chica del contrato, que a veces le está otorgando una responsabilidad a quien firma y que después hasta quizás podemos hasta desconocer y está en letra, está autenticado ahí. Este sentido de la alianza que implica casi una perdurabilidad, ¿no? En el tiempo, de generar pactos con otros, estos pactos no implícitos que tanto se dan en las instituciones, ¿no? Tengo hasta el recuerdo propio de formar parte de una institución y que me digan, acá se hace así, siempre hicimos esta práctica con esta institución, ¿no? Y uno intentando decir, pero hay otras posibilidades, hay otros canales. No, sí, pero acá lo hacemos así. Casi como siendo necesario que todos asuman determinados pactos sin haber formado parte de la discusión a veces, ¿no? El campo de disputas que se va generando, ¿no? Primero tomamos esta concepción casi más de la sociología, de la educación, de repensar a esta situación como un campo, ¿no? Como un campo donde siempre van a haber disputas entre campos de poder, ¿no? De la negociación necesaria, y acá una cuestión que nos permite ordenar esta necesaria, digamos, es necesario pensar el trabajo en red, pero desde el andamiaje de roles. Decimos fuertemente esto porque no puede pasar de que en lo común resuenen solamente los nombres. En esta idea de lo común tienen que estar presentes las instituciones. En esta idea de lo común tiene que estar presente la construcción que se ha hecho desde las instituciones de pensar el sentido, vuelvo a decir lo mismo, de lo pedagógico y lo político en relación a los roles. Si Karina, Claudia, Susana desaparecen, ¿sí? Porque desaparecen y dejan de cumplir cierto rol en las instituciones, las redes no pueden caerse a sí mismas. Sin embargo, es lo que en la cotidianidad sucede, ¿no? Parece ser que quedan estos contratos, este valor social, esta perdurabilidad, está tomando más a la persona que al rol. Y ahí nos permitíamos pensar que esto hoy, en este contexto, puede estar siendo vivido como un malestar que agudiza esa situación, ¿no? Y acá es importante pensar y darle lugar a las tensiones que van teniendo lugar al interior de estas redes. Y tenemos dos cuestiones que nos parecían interesantes con Noé. Decíamos, cuando algo explota, habitualmente tenés como un indicio antes, ¿no? Si nosotros vemos y tenemos una zapatilla en casa conectada que no tiene un agujerito más donde ponerle un enchufe, y alguien nos dice, che, eso tenés cuidado, porque, ¿no? Siempre tenemos como
un símbolo, un signo de alerta, ¿no? Que nos está anticipando de posibles situaciones que vienen. Sin embargo, ¿no? Metemos los cables, enchufamos, no damos más, le ponemos cinta y seguimos tirando quizás con esa misma zapatilla. Algo muy anecdótico, porque en las instituciones siempre si hay algo que faltan son zapatillas, ¿vieron? Uno quiere conectar o enchufar algo, siempre faltan ese recurso de la zapatilla que es tan significativo, porque es como el adaptador que mostraba Noemí anteriormente. Y en las redes a veces pasa eso, decimos, podemos hacer esto, esto y esto, pero en la red nos está faltando justo la institución a la que le atribuimos esa función. Y entonces quedamos ahí, ¿no? Como dicen, nos falta la zapatilla. Fíjense este estado de alerta que nos generan algunas situaciones para, en algún punto, no podemos evitar algunas cuestiones. No se trata de reconocer la alerta para evitar que la cosa explote. Se trata de reconocer la alerta para generar nuevas hipótesis de trabajo en relación a eso que está estallando. Traemos algunas cuestiones que nos parecían interesantes de recuperar de dónde se ocasionan a veces ciertas tensiones, ¿no? Una de ellas son muy representativas y tienen que ver con la confianza. Por este tiempo ha sido muy necesario confiar, ¿no?, en el trabajo que está realizando el otro, en apagar la cámara y decir, hará todo lo que dijimos que íbamos a hacer, se realizarán estas actividades, y la confianza pasa por la cuestión de lo ético, y ahí hay que tener ciertas construcciones en común, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del cumplimiento de ciertas tareas al interior de las instituciones? Confiar en el otro, a veces es decir, yo me retiro, doy lugar y valoro nuevamente esta idea de alianza, doy valor social a la palabra de ese otro, no vale solamente lo que yo tenga para traer a esta red. La autoridad, la creencia de que el otro puede hacer, ¿sí? La creencia en el que esa autoridad casi otorgada a la tarea de quien conforma y forma parte de esta red. Fíjense esta tercera idea que nos parecía muy interesante, de pensar en una red social como un espacio público, ¿sí?, que sigue construyendo lo público. Estamos hablando de un espacio público que nace como tal, pero a su vez sigue construyendo lo público. Vuelvo a decir lo mismo, no estamos hablando de un espacio donde Susana y Claudia construyen lo que Susana y Claudia creen. Tiene que tener un sentido aún más profundo de esta cuestión de lo institucional. Y dos últimas cuestiones que generan mucha tensión y que son, yo digo, hay que ponerlas como en terapia en este momento, ¿no? Y que es la comunicación y la cooperación. No estamos hablando de que la comunicación de volver al recurso. Esto es como cuando problematizábamos la cuestión de la actividad. No volvamos a poner el problema en el recurso. No, porque los mensajes en WhatsApp se leen mal. No, hay que aclarar, hay que generar las condiciones para que esa comunicación tenga la intencionalidad, sea clara en la intencionalidad, ¿no?, que tenemos. Yo siempre digo que cuando estamos hablando en vivo con alguien, no tenemos la opción como en el WhatsApp, que de última, no por nada, nos dio esos 30 segundos para poder eliminar el mensaje, ¿no? Se dio cuenta WhatsApp de que metíamos tanto la pata, de que a veces escribíamos sin pensar, sin ser claros en la intencionalidad, y nos da ese changüino como para poder borrar. Pero en las instituciones no podemos estar funcionando de ese modo, ¿no? No podemos ir generando alianzas diciendo, no importa, lo digo, lo propongo, total, después lo borro. La intencionalidad tiene que ser clara, por lo tanto es importante conocer y reconocer las posibilidades de articulación que tenemos. Fíjense que traemos la idea de cooperación, de esta idea de estar juntos. Piensen en el funcionamiento de una articulación, ¿sí? Una articulación otorga movimiento, ¿sí? Una articulación inflamada te lleva necesariamente a tener que vendarte, a dejar rígido algo y que no se mueva por un tiempo para que se alivie. Acá estamos hablando de que esta articulación tiene que ser cooperativa para que lo que haya es movimiento. Y moverme implica que yo estoy acá, pero tengo que poder desplazarme a otro estado de conocimiento, a otro estado de acción y a poder accionar con otros, no solos, no solas, ¿no? Y la última imagen que les traemos acá, que decíamos, a veces tenemos que estar subiéndonos como a esta, no sé cómo se llama esta máquina tipo grúa, ¿no? Pero subiéndonos, no porque hagamos un ejercicio de control,
sino que tenemos que estar cooperativamente mirando algo de esta trama institucional, cómo está el tendido eléctrico, ¿no? Cómo está funcionando esta red interna en las escuelas. Y remite esta imagen también a la posición del director, ¿no? De poder testear, de poder reconocer la información, de ver dónde hay conexiones que son más ágiles, u otras que, como dice arriba, son más burocráticas, o que tienen una lógica meritocrática, o que plantean dinámicas de competencia, justamente que son contraproducentes para la propia red. Y es que pensando en esta posición y cómo mira estas tramas interinstitucionales, es que pensamos el trabajo del director, ¿no? Como aquel que lo que hace es generar prácticas que no solo construyen lazos, sino que esos lazos nos acercan, nos unen, pensando en este sentido de comunidad y de reciprocidad que hoy compartimos, ¿no? Hablamos de poder pensar las interconexiones, y esta última imagen que cierra nuestra presentación de hoy para abrir un espacio más de intercambio, teniendo en cuenta que es el último día, tiene que ver justamente con pensar que, fíjense, hay algo de las redes que no se tiene que perder, y es la identidad institucional desde donde nosotros estamos compartiendo una posición, ¿no? Y que habla de la autonomía institucional, esa identidad, de cómo hay una lógica en la toma de decisiones, cómo hay cierta historia de trayectoria, de recorrido y de pertenencia, que en la red no se tiene que diluir, sino que tiene que ser una fortaleza y una referencia para resolver ciertas problemáticas, pero que la clave de la posición política, diríamos, de los equipos directivos en las redes, tiene que ver con poder favorecer una participación real, ¿no? Y hablamos de una participación que no implica controlar a otro, no implica delegarle, como dijimos, y dejarle como regalito un problema, no significa un espacio de consulta y me voy, o de solo tener información, sino que pensar en una participación verdadera remite a tener un espacio de codecisión en la problematización que se hace de los asuntos que nos convocan, ¿no? La participación implica pensar qué como institución también estamos poniendo o estamos ofertando en términos de sentidos y significados para entender qué es lo que pasa, por qué pasa y cómo podemos construir estrategias que nos permitan abordar, contener o anticiparnos en la medida de lo posible al problema. Entendemos que lo que hace que este circuito, diríamos, y estas redes funcionen, tienen que ver justamente con tener hilos. Fíjense que hay como líneas, ¿no? Como interconexiones que tienen que ver con el sentido político. Lo que hilvana el trabajo en una red está asociado justamente a poder pensar, ¿no? Cómo la potencia está en el trabajo en lo común, cómo lo que circula es una construcción que implica deliberación, que no está dado, que no son posicionamientos cerrados ni clausurados, fíjense que ahí están los candados, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo con esa identidad que es singular, que nos define como institución, nos encontramos para aportar y construir nuevos sentidos con otros. Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, en la importancia de algo que mencionamos en varios momentos, y es el andamiaje de los roles. En cómo nosotros permitimos esta circulación desde la posición de directivo, de la red externa y la red interna, para que haya una comunicación, una retroalimentación, y que las acciones no se caigan. Tiene que ver con cómo construimos también la identidad de la red, ¿no? Y en esto, cómo esas redes también son nuevas agrupaciones, grupos o asociaciones, ¿no?, que tienen impacto comunitario, que tienen impacto en las infancias, en las familias, en el acompañamiento a las personas cuyos derechos también están vulnerados. Tiene que ver con intervenciones que no clausuran, sino que abren, ¿no? Y uno puede verificar que una red funciona cuando no solo se pone metas, sino que al alcanzarlas ya surgen nuevas, ¿no? Y en este movimiento centrífugo que Micaela comentaba, son cada vez más ambiciosas, ¿no? Los objetivos, las acciones, las intencionalidades, se va magnificando el alcance de trabajo en la red porque se empiezan a ver procesos y resultados que el trabajo con otros genera. Y finalmente pensar esta idea de espacios no forzados. No es una obligación armar una red. Volvemos a decir que las redes tienen que ser espacios de sostén. Si la red se vuelve, diríamos, con efectos que generan malestar, que generan justamente conflicto entre las instituciones, ahí hay algo de las tensiones que deberíamos revisar, y hay algo de que pensar, de que la intencionalidad de estar con otros está fragmentada.
Decimos, las redes son espacios de hospitalidad, de abrirle al otro un lugar para poder pensar y actuar de manera conjunta. Por eso entendemos que las redes son espacios democráticos, son espacios también de gobierno, así como pasa con la institución escolar, son espacios en donde ese gobierno es colegiado, donde ese gobierno implica tomar decisiones con responsabilidad, con sentido, para que justamente abonen a poder crecer, a poder, diríamos, evolucionar en aquello que nos atañe en relación a avances, mejoras, logros de aquello que se nos presenta como emergente todos los días y que lejos de saturarnos, ¿no? Asustarnos, nos tiene que traer seguridad que hay otros que con sus saberes, su conocimiento y con los vínculos de la sinergia que se generan cuando estamos juntos, nos permiten resolver. Traemos esta última imagen, venimos trabajando con la idea del camino en este ciclo de charlas, pensando que en este camino, en estos meses, se nos presentan muchas cosas, ¿no? Durante estos 4 encuentros que tuvimos, hablamos no solo de la enseñanza, hablamos de la evaluación, hablamos del aprendizaje, y trajimos algunas de las imágenes más representativas que compartimos, ¿no? En estos encuentros. La idea de escuela faro, de una escuela que resiste, de una cancha en donde pensamos jugadas, de un equipo que provoca, de poder escuchar los latidos del corazón de la enseñanza, de acompañar las trayectorias generando propuestas que sean puente, ¿no? Nos problematizamos en relación al acompañar, y hoy trajimos, ¿no?, la necesidad de pensar cuál es el movimiento que generan las redes cuando recuperan el sentido de las alianzas. Y es en este marco, ¿no?, es que quisiéramos conocer cuál de todos estos sentidos y significados que habilitamos les repercutió, les sonó, les hizo vibrar, ¿no?, de otra manera, para pensar cómo seguir estando en las instituciones, aún en estas condiciones, y revisando cuál es la posición que, como decíamos, construimos, ajustamos en función de las necesidades, ¿no? Pensamos, habilitamos el chat, ¿no?, para que puedan aparecer, si se les ocurre preguntas, o si hay palabras que hoy se llevan de este ciclo que termina, que como decimos siempre, en la plataforma pueden ingresar, pueden encontrar el desglose de la minuta de lo trabajado. En esta ocasión compartimos un texto de Carlos Escliar, que nos habla de cómo el trabajo en comunidad implica habilitar una conversación. Tratamos de compartir un audio de Isabelino Siede en estas últimas semanas, que habla de los directivos y las familias, y compartimos también una charla breve de un congreso que hace unos años tuvo lugar, en donde Daniel Korinfeld nos ayuda a pensar qué es lo común. Son distintos recursos que los invitamos que los puedan recorrer, porque implican hacer zoom y profundizar en muchas, ¿no?, de las cuestiones que compartimos. Sí, agregar bueno, que así como fuimos pensando al finalizar cada una de las charlas, y que siempre sin ánimos de ser reiterativas o de insistir tanto, entendiendo los tiempos con los que se cuenta hoy, ¿no?, para ir a escribir, a participar en un foro y demás, pero fuimos pensando en que este ciclo era muy interesante terminarlo, ¿no?, con una escritura colaborativa. Y que cuando hablábamos de la escritura colaborativa, justamente era darle sentido a aquellas palabras que pudiéramos desprender y llevarnos hoy de lo que ustedes pudieran aportar, ¿no?, de en qué habían pensado, qué construcción nueva, o qué, a veces, esto que decíamos, partimos de un problema, de que pude reconocer un problema por el cual vamos transitando en relación a la comunicación, en relación al sentido pedagógico de las actividades, en relación a la presencialidad, ¿no?, en ciertas redes de trabajo. Entonces, que esta escritura en red, ¿no?, la vamos a proponer, ya está diseñada y demás, pueden acceder hoy mismo después de este encuentro, y va a ser un documento colaborativo, utilizando como recurso en la plataforma la wiki, ¿no?, y a partir de ahí van a haber ciertas palabras con las que ustedes van a poder empezar a armar trama, ¿no? Y esta escritura, un poco que dé cuenta de esta regionalización, digamos, que intentamos hacer, ¿no?, de los agrupamientos en los que nos fuimos reuniendo, para darle un sentido distinto y que sea
que sea desde sus voces, que puedan esclarecer, digamos, ciertas cuestiones de cuando hablamos en red. Acá jugamos nuevamente con esta doble idea, lo colaborativo y la idea de hacer red con otros, aún con las palabras. Aparecen, ¿no?, algunas palabras, dice Norma redes, como espacios de hospitalidad, espacios democráticos, espacios de gobierno. Dice Lorena, me quedo pensando en que a pesar de este momento coyuntural se despliegan múltiples recursos, voces, experiencias que dan cuenta de cómo, dan cuenta de cómo la escuela enseña, resiste y sueña, tal cual, ¿no? Y no habla esta idea de red, de generar muchas cosas nuevas, sino de potenciar los recursos que desde las instituciones se tienen, que cuando están en conjunto cobran otra fuerza, ¿no? Tienen otra potencialidad. Y que eso se ve, ¿no? Cuando una acción es conjunta. Me dijeron lo mismo en lugares distintos, ¿no? Hay un discurso unificado, hay estrategias que se sostienen, que no son como prende y apaga, sino que posibilitan un abordaje más complejo, más integral, incluso más sostenido en el tiempo, que quizás ese sea uno de los desafíos. ¿Alguna idea más o algún comentario que surge de pensar el recorrido por estos 4 encuentros que hoy cerramos? ¿Sí? ¿No? Es una compañera excelente, gracias por el espacio. Pienso en la escuela con sus especificidades, inserta en redes que posibiliten continuar creando las condiciones necesarias para una educación de calidad y justa, tal cual, tal cual. Esta idea de cómo fortalecer las redes internas, ¿no? Ese creo que es uno de los desafíos más fuertes desde la posición del trabajo del director para que las acciones no se caigan, ¿no? Bien. Aprovechemos también, ¿no?, para insistir en esta invitación de mañana, ¿no? Que va a ser dentro de todas las cosas que van a poder escuchar y demás, intenta ser un espacio muy cálido, con cuestiones que nos van a llevar a una reflexión, pero también a darle sentido a lo que sí la escuela, los que sí de la escuela, ¿no? Aún en tiempos tan emergentes y flexibles como le hemos denominado a este ciclo de charlas. Aprovecho la ocasión también para hacer como una despedida, ¿no?, bastante simbólica en este sentido del espacio. No sé, bueno, veo ahí quienes están conectadas, la mayoría ha estado sosteniendo y nos fuimos encontrando cada jueves. Agradecer la predisposición, pero también agradecer la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Que en tiempos tan tremendos hemos aprendido y un montón, y que esto mismo lo podamos trasladar como experiencia a nuestros estudiantes, de que se aprende a pesar de, ¿no?, de que se aprende con otros, con otras, y que esta posibilidad del aprendizaje en red también sea algo que nos motive a pensar después de una charla como la del día de hoy. Súper agradecida, bueno, en primer lugar, a quien es un poco mentora de estos espacios que ustedes van transitando, que es Noemí, a quien además del cariño que le tengo por la propia vida y los momentos compartidos, nos une algo más que una amistad, y nosotras decimos, nos une la didáctica, nos une la pedagogía. Es difícil encontrar gente con quien uno se pueda apasionar hablando horas y horas de lo que le gusta, así que decirles que, bueno, vieron que como cuando uno planifica el año, la vida y la clase, llega y decís, si mis estudiantes supieran todo lo que pasé detrás, bueno, que también acá hubo una apuesta fuerte por detrás, que hubo que pasar muchísimos momentos, y que la verdad estoy re orgullosa de haber formado parte de ello, de un espacio tan significativo como lo es la Escuela de Formación, pero además de que ustedes sean tan generosas, ¿no?, con la escucha, la participación y el staff. Agradecer eso en principio, y también agradecer todos los otros espacios que de acá se derivan, ¿no?, de escucha y de acompañamiento de las compañeras que cada encuentro daban apertura, no solamente a noticiando de los avances, sino invitando a la continuidad del trabajo. Me parece muy significativo. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la calidez, y bueno, como siempre digo y le digo a mis estudiantes,
seamos fuertes porque queda mucho, ¿no? Queda mucho y hay que seguir caminando. Así que bueno, un abrazo a la distancia. Bien. Gracias, Mica, también por la predisposición, por el trabajo, porque por detrás hay un equipo que está investigando, que está desarrollando tareas en la provincia, relevando experiencias, y este es como un ensamblaje más de eso. Frente a la última consulta, porque hay dudas y me preguntan, Noé, ¿cómo nos inscribimos? Les muestro de manera muy sencilla. Recuerden que tienen que entrar a la página de ATEN, no a la de la plataforma, www.atenprovincial.com, van a Escuela de Formación, Comunidad Virtual, y ahí van a encontrar debajo la charla. Al hacer clic, directamente llenan los datos y van a recibir como respuesta la confirmación de la inscripción a la charla y también el ID y la contraseña para poder participar. Reiteramos, mañana viernes, 4:30 de la tarde, no va a durar más de 1 hora, está cronometrado para eso. Para nosotros es un placer que mañana Silvia esté compartiendo, tiene mucho para decir y me parece que no hay que perdérselo. Como el último esfuercito antes del receso que arranca, y bueno, como siempre, agradecer la predisposición, el acompañamiento, y mi mamá dice que el premio del trabajo es más trabajo, por lo tanto nos queda el desafío, ¿no?, de poder mirar lo que hemos trabajado, de poder pensar cómo eso me organiza mi trabajo como directora, qué pistas me da, qué diálogos y conversaciones puedo generar para sostener la tarea hoy, que no es poca cosa. Les deseamos una linda tarde, no las distraemos más, y bueno, nos estaremos viendo mañana. Chau, chau. Muchísimas gracias, chau, hasta mañana. Chau, chau.